¿Por qué cuando estamos mal emocionalmente vamos generalmente al procesado? Cuando yo estoy con alto impacto emocional, mi capacidad de control no tiene tanto poder. ¿A dónde se va? A lo que me prohibía. Se ha cuatriplicado los trastornos de la conducta alimentaria en niñas de 9 años. Y claro, si mamá ya tiene un tema con su propio cuerpo, con su propia alimentación, lo que se debería de revisar es cómo hablan de sus cuerpos, cómo hablan de los cuerpos ajenos, y se vuelve la peor verdugo para su hija. Escuché una chica que dijo que se había levantado por la noche a comer carne cruda en un atracón. Dios mío. Cuando le vuelves a restringir mucho, se gatilla el reflejo de hambruna y es en forma de atracón para no me dejes más en inanición. Cuando tú comes con alguien, te da mucha información. Te dice si es hedonista, cómo come, el fit está, come esto y haz deporte y tendrás mi cuerpo y no chiqui. Creo que el tema de la aceptación también es muy importante y eso es un trabajo de autoestima que hoy en día toca hacer mucho más quizás que antes. Con un toque de rock. Woman rocks. Woman rocks. Woman rocks. Rock and roll. Hoy tengo delante a alguien que ha estado en el infierno y ha vuelto para enseñarte el camino de salida. Ella es Miriam Salinas, acompañante humanista especializada en la relación con la comida y el cuerpo. Fue nadadora de élite, campeona de España, estuvo a las puertas de unos Juegos Olímpicos y a los 18 su cabeza petó. Trabaja cada día con personas que llevan años peleando con su cuerpo y con la comida sin saber que en realidad están huyendo de otra cosa. Miriam, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Nadia. Encantada, con Bueno, muchas ganas de hablar contigo. Yo encantada de tenerte hoy por aquí. Sí. Vamos a adentrarnos ya en materia. Y antes de hablar de todo lo que haces, me gustaría que me cuentes quién es Miriam. Bueno, muchas cosas, ¿no? Yo creo que he pasado muchas fases, ¿no?, dentro de mi vida, pero a día de hoy soy mujer, madre, hija y por sobre todo ahora acompaño a mujeres a relacionarse mejor con la comida, con su cuerpo y en realidad con la vida, ¿no? Yo en el libro que digo Atrévete a comerte la vida es un paralelismo en cómo comes y cómo te comes la vida. Y de ahí vamos trabajando, ¿no? Tu vínculo con la comida, qué similitud tiene con cómo te vinculas o no con la comida, cuánto miedo tienes a vivir una vida plena. Y entonces abordo sobre todo esto y en edades pues a veces tempranas más prevenir algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria, pero estoy más en eso, en prevención. Con 9 años Sí. te fichan para nadar en el Club de Natació Sant Andreu, que le hace la exigencia de competición al cuerpo y a la cabeza de una niña. Esto hace como 15 años me hicieron una entrevista en el periódico, en La Contra, y el titular era: el deporte de alta competición es una aberración. Y claro, es como, ¿no? Pero yo me refiero a que es verdad que, linkeado con tu pregunta, en edades tan tempranas hay algo que tú todavía, ¿no?, como madre se está formando y no hace falta, depende qué niveles llegar, ¿no? Porque realmente con 9 años yo estaba entrenando ya 6 horas diarias, ¿no? Por un lado, no sé cuál es el huevo o la gallina, me ha dado mucho foco, mucha resiliencia, tengo una capacidad, ¿no?, de trabajo brutal. Pero el otro, y es la parte B que a veces no se dice, y hay muchos juguetes rotos que todavía no tienen voz, pero que ha pasado en la alta competición, es que eres muy vulnerable todavía con 9 años para los niveles que te llevan. Y bueno, cada uno viene con su barbecho de casa, luego allí, imagínate, con 9, de los 9 a los 20, 6 horas diarias, mucha presión a muchos niveles. Y bueno, hay gente que a lo mejor pues lo sostiene bien y a mí me petó un poquito, ¿no? A los 18 años fue como un poco duro. Entonces, por un lado hay una parte muy positiva y sobre todo en un momento sociocultural donde hay poca mentalidad a la resiliencia, ¿no? Poca mentalidad a que las cosas te cuestan, a que no pasa nada si fallas, y entonces en eso pues un puntazo, ¿no? Pero por el otro lado creo que falta como un contenedor, ¿no? Hay una cosa de que ven al deportista como un objeto y no tanto como la persona que hay detrás. Entonces, si hay una pequeña crítica al deporte, es un acompañamiento un poco más holístico, ¿no? Que hay psicóloga deportiva, pero de psicóloga hace poco, más que de coach de logros. Más de coach. Sí, por lo menos mi vivencia y lo que yo voy viendo a día de hoy aún sigue pasando. Entonces,
siempre pulso un poco a que se tiene que mirar ahí porque eres un menor, son menores, igual que se protege en las pelis, en la publicidad, los menores, pues el deporte debería de ser para mí. Yo creo que has hablado justo ahora de menor, pero luego llega un momento en el que estás en la adolescencia Sí. y también eres campeona de España, Sí. estás por un punto de ir a Atlanta, luego con 18 años, pues obviamente tu cuerpo cambia en el deporte. ¿Cómo te ha afectado esto a ti? Todo. Yo siempre digo que fue un barbecho, ¿no? Como que no es una cosa la que te gatilla a estar mal contigo, con tu cuerpo y con la vida. Son pequeños cúmulos de cosas que te van aconteciendo y eso pues me neurotizó más, ¿no? Yo lo llevé fatal porque, claro, yo con 17, 18 años medía 1,50, pasé en un verano a medir 1,70, que es lo que mido yo, ser súper plana, no tener pelos, ¿no? De golpe pues ser mujer, ¿no? Lo que representa ser una mujer con curvas. Y luego a nivel deportivo, mucha persecución, ¿no? Por ese aumento, cuando era simplemente que estaba siendo mujer, ¿no? Que no podía hacer nada más que mis caderas se ensancharon, mi pecho se engrandeció y claro, eso como que para mí mi entrenador era mi segundo padre. Entonces tú en ese momento no te da tiempo a pensar. Yo esto lo veo ahora cuando me retrotraigo y veo mi historia, ¿no? O la de muchas niñas y niños que están en el deporte. Entonces, obviamente no lo asimilé bien a nivel deportivo, pero a nivel también con los hombres, la mirada del hombre, cómo cambiaba de bulear, ¿no? De burlarse de mí a decir, y tú ahí dices, yo soy la misma, ¿no? Mi interior es el mismo. Y bueno, son muchas cosas que tienes que encajar, pero vuelvo, repito, fue el detonante. O sea, yo creo que ya desde chiquitilla iba arrastrando cosas y en el libro hablo mucho de eso, ¿no? Desde la infancia hasta que a los 18 pasa todo lo de la bulimia, ¿no? Oye, porque es todo un cúmulo, porque ahí la gente quiere saber, o padres a veces que me vienen, ¿no? Y me dicen que tienen culpa, o digo, no es un tema de culpa de una cosa, eso es un cúmulo de circunstancias que van aconteciendo, más un temperamento de una misma que hace el match y se tiene que atender y ya está. Pues iremos adentrándonos un poco, vamos a ir a cuando dejaste arquitectura, dejas una relación, dejas un sueldo y te vas a Brasil, ¿no? Sí. ¿Qué estabas buscando que no podías encontrar aquí? La coartada perfecta, porque claro, yo tengo 47, esto me pasó con 25 que ya dije no quiero más, y hasta que me fui 26, 27 porque quise dejar lo que estaba haciendo bien. Encontré la coartada porque claro, yo en España estábamos en el boom inmobiliario, entonces yo ganaba mucho dinero. Tenía como todo aparentemente, ¿no? Ya casa, dietas, coche, pareja como arquitecto también, como desde fuera toda la estructura súper montada, pero yo por dentro pudriendo, o sea, hundiéndome en la miseria. Entonces para mí Brasil representó la excusa para afrontar que yo ya no podía más estar ahí, ¿no? A pesar de que desde fuera se veía muy bonito. Pero yo por dentro, entonces yo decía no, yo volveré a arquitectura, yo sabía por dentro que no quería más eso, pero en la familia y el entorno yo fui diciendo eso como para irme escapando, porque si no hubiera caído, ya estaba cayendo, pero hubiera caído más. ¿Y qué te enseñó Brasil que ningún libro te ha enseñado? Mira, mi padre es medio brasileño. Bueno, se puede decir que sea porque nació en Granada, pero se crió allí hasta los 20 años. O sea, que me dirás tú, es como y mis tíos son brasileños. Yo no fui muy consciente, porque yo creo que soy muy inconsciente, pero que luego ha tenido un sentido, ¿no? Yo creo que es un mensaje también muy bonito que doy, que es que a veces, aunque no te entiendas en ese momento, todo va teniendo un decalaje y va teniendo un sentido, aunque estés desesperado, ¿no? Y yo si me retrotraigo veo que cada paso era como, y a mí Brasil me dio, yo venía de la alta competición, de mucho logro, muy abocada, luego arquitectura, que tampoco la hice porque por apariencia también, porque por familia tocada, y allí me fue el contacto con la gente, yo me fui a Bahía, que es la parte negra, afro, ¿no? Como esa mujer curvilínea, divina.
Y yo venía con mis complejos europeos que decía... ¿no? Y entonces me di cuenta que también la belleza se entrena. Porque yo digo, qué hermosas, ¿no? O sea, yo venía con mis complejos, pero luego ahí me dio otra cosa, más el contacto con la gente y más empecé a trabajar de submarinista, nada que ver, o sea, otra vez en el agua, curiosamente, ¿no? Venía de la natación y me voy a submarinismo. Pero fue parar de golpe con toda una dinámica que era ir en contra de mí misma, y ahí al parar fue decir, bueno, ¿qué quieres? ¿No? Claro. Porque si no vas a acabar muy mal, porque ya estaba acabando muy mal. Y dices que tardaste muchos años en saber quién eras. ¿Cómo se vive esa desorientación? Horrorosa. Ya te puedo decir yo que tengo mi crisis de los 40 a los 38 y que llevo 2 años así y pienso, "Uf, Sí. es terrible". Es terrible porque, claro, ahora lo puedo ver, pero no lo veía. Y claro, tampoco en ese momento había mucha información. Claro, empezaba Facebook, no había ni móviles casi, o sea, había Claro. móvil Nokia de estos tochos, ¿no? Entonces se vive muy desesperante. Entonces yo hay una frase que me digo mucho aún a veces cuando me pasan cosas que no acabo de encajar, no entiendo nada o negativas para mí en ese momento, que digo, no entiendo por qué me está pasando esto, pero sé que es para mi bien. Porque como ya he pasado muchas y he entendido que todo ese barullo que estoy viviendo no lo entendía, pero luego tenía un sentido, me reconforta, ¿no? Aunque estés mal, porque nadie te va a poder sacar de ese momento más que tú misma. Pero te da un de esto de, bueno, no es el mejor momento de mi vida, no tengo claridad, pero quiero creer que es para mi bien, ¿no? Y así ha sido siendo, ¿no? En realidad. Y luego otras cuestiones que me pregunto es cómo, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, ponerme en una escena catastrófica, ¿no? Como, bueno, pues siendo lo más catastrófico, tampoco está tan malamente, ¿no? Como decimos. Total. Oye, ¿cuál fue el momento en el que dijiste, esto es lo mío, quiero ayudar a otros en esto? ¿Ha habido un instante? Sí. ¿Cómo fue? A la vuelta de Brasil, yo me empiezo a formar desde el coaching, nutrición, hago teatro terapéutico, hago PNL, terapia Gestalt. Hice un montón de cosas porque yo sabía que no quería volver a arquitectura, aunque tenía lugar para trabajar. Pero en teatro, que yo hice 3 años, hay una pieza, el primer año era un solo, el segundo un dúo y luego tercero un Hamlet, pero desde tu neura o tu ego. Y el solo lo vi clarísimo. En el solo era una pieza que nadie sabía que era como una conversación con mi madre, tenía mucho que ver con el cuerpo, con la comida, ¿no? Porque comida tiene mucho que ver con mamá. La mamá es la nutridora, en teoría, a menos que no sean 2 hombres cuidando a un niño. La energía femenina es la nutridora, ¿no? Entonces, ahí se explosionó muchas cosas y una de las cosas es mi talón de Aquiles va a ser el que yo voy a apoyar a muchas mujeres y fue ahí, fue a la vuelta de Brasil haciendo esa pieza de teatro. Cosa que recomiendo mucho y yo en sesiones lo trabajo mucho el cuerpo, porque tu tema es con el cuerpo. Entonces, si todo te quedas en la mente, queriendo entender terapia más cognitivo-conductual, eso, hay algo que se te pierde porque el tema es con el cuerpo. Total. Y mucha gente escucha ese tema de la mala relación con la comida y no sabe si está pasando por ella o no, ¿sabes? ¿Cuál es la pregunta que tú le harías a alguien para que sepa si realmente tiene un problema real? Y yo creo que esto es un problema mucho de las mujeres, ¿sabes? Sí, sí, yo tengo un ebook que lo regalo a toda la comunidad vuestra, si quieres, Sí. se llama La cultura de dieta como violencia de género. Que queda así un poco, pero... Justo luego hablamos de esto, es que Vale. acabas de tocar el tema, o sea que Claro, dale. por eso como has dicho lo de la Sí. mujer, porque realmente nuestro cuerpo transgeneracionalmente ha sido la moneda de cambio. O sea, Total. mi abuela Adolfina se casó con José de la otra familia, un cuerpo por el dinero. Era como, ¿no? Entonces, llevamos mucho peso con nuestro cuerpo y mucha exposición, y aunque nos quedamos muy evolucionados, sigue pasando o más, porque ahora en las redes sociales aún hay
más exposición. Peor aún. Claro, se está cuatriplicando los trastornos de la conducta alimentaria en niñas de 9 años. Entonces, es un gran problema en la mujer. En el hombre ahora está empezando también, ¿eh? Lo que pasa es que lo que la mujer llevamos mucha más carga de mucho más tiempo, en el cual parece que evolucione, pero hay algo que tampoco conviene muchas veces, porque detrás hay mucho marketing, Nadia. O sea, detrás de toda esta... o sea, la cultura de dieta como violencia de género es una forma de, mientras estés obsesionada con tu cuerpo, con la comida, con el gym, con el culo, con lo que sea, no tienes energía para ir con fuerza a la vida. Y de algún modo ahí te están sometiendo como mujer. Y la obsesión con el cuerpo y la comida ocupa un espacio mental enorme, ¿no? Sí. ¿Qué no estamos viendo de nuestra vida cuando estamos ocupados pensando en esto? Porque yo creo que esto es un trastorno que, lo que dices tú, bulimia, anorexia, se ha vivido durante, sobre todo la mujer, ¿no? Y lo que estabas diciendo de los hombres, ahora estamos como mucho más expuestos en redes sociales. Las niñas jóvenes, digo, gracias a Dios, en mi época no hemos tenido redes sociales porque me había traumatizado el triple. Ya estaba traumatizada, yo tuve bulimia. Mira, como yo. Entonces, imagínate, ¿no? ¿Qué espacio está ocupando o qué espacio puede ocupar? ¿Espacio a qué te refieres? La obsesión con el cuerpo y la comida. Sí. Yo con esta pregunta te hago otra pregunta, que es, yo normalmente les digo, cuando me vienen a sesión o hacemos grupales y vienen, es que es lo que he comido y voy al gym, no sé qué, o he tenido un atracón y están ahí, y a la segunda sesión les corto y le digo, vale, imagínate que no tienes un problema con el cuerpo y la comida, esto no está pasando. ¿De qué tiene hambre tu vida? Porque en realidad tiene muchas funciones, pero una es me voy distrayendo. O sea, es como toda obsesión, ya sea cuerpo, comida u otras cosas, pero sobre todo el cuerpo y la comida, mientras yo estoy en el mundo de las ideas de Platón, en esa obsesión, esa energía se va aquí, ¿no? Pero no está aquí, en mirarme, observar y con ir con fuerza a la vida. A veces por eso el atrévete a comerte la vida, porque de base hay miedo a brillar, miedo a hacer lo que realmente has venido a hacer, ¿no? Y una de sus funciones a veces es estoy en un lugar cómodo, aunque es muy incómodo, y no empiezo a observar qué realmente necesito. Entonces yo en terapia voy haciendo como ese paralelismo, de decir, vamos a atender eso porque eso te está molestando mucho y lo sé por experiencia propia, y vamos a bajar decibelios y vamos a bajar los atracones y todo bien, pero vamos a ir también viendo, generando un puente en tu vida, porque si no hay ese puente me quedo en lo cómodo, porque no veo hacia dónde tengo que atender. No sé si se está entendiendo. Sí, se entiende. ¿Y por qué cuando estamos mal emocionalmente, que creo que ahí vamos, vamos generalmente al procesado, ¿no? A nivel de comida y no a la zanahoria? ¿Qué está pasando ahí a nivel cerebral? Es como cubrir esa necesidad, ¿no? De alguna forma. Sí, bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Una es que obviamente es más palatable. Entonces, cuando es más palatable, de algún modo a nivel ya también biológico, te da un confort, ¿no? Que cuando estás como con mucha ansiedad vas a ir al confort, ¿no? A esta cosa de que te puede dar más un procesado que una zanahoria. Esto es lo más oído. Pero luego hay otra que no se escucha tanto y es una línea que yo trabajo, que es ya no solo eso, sino que cuando tú has estado mucho a dieta, control, descontrol, que llamo yo, llámale dieta mental, no hace falta ir a una Nutri para estar a dieta, ¿no? Cuando estás ahí en idas y venidas, y imagínate que estoy en una época, ¿no? Me viene la persona y estoy en una época muy dietólica, muy controladora, lo estoy haciendo bien, tal. Me viene un desbarajuste emocional, algo en la vida que a todos nos va a pasar. Cuando yo estoy con alto impacto emocional, mi capacidad de control, mi neocórtex, no tiene tanto poder. Total. Mi capacidad límbica sube, o sea, lo que me ha pasado, y mi capacidad de discernir baja. Por lo tanto, todo ese control que he llevado, ¡pah! ¿Y a dónde se va? A lo que me prohibía. Claro. Es más un atracón emocional o cosas de estas, sí, ¿no? Hay uno emocional, pero hay otro que es reptiliano, le llamo yo, que es de haber estado controlando mucho.
Porque cuando ya estás más ansioseta, al haber controlado más, aún te vas a ir más a lo que te habías prohibido. Por eso yo digo que el control te lleva al descontrol Ya, en muchas personas. Y ahí aparece la culpa, ¿no? Que ¿por qué es el ingrediente que más daño hace y por qué es también lo primero que deberíamos trabajar? La culpa en general a nivel ya global es un mal endémico, porque la culpa lo que te deja es inhabilitado, ¿no? O sea, yo siempre digo que la culpa la paso a responsabilidad. Y por eso en el libro hablo mucho de mí, no por amarillismo, yo digo que hago un sincericidio, porque en vez de hablar de como algo muy técnico de lo que es un TCA o una mala relación con la comida, hablo desde mi experiencia, que es más que sufrimiento que fui viviendo y explosionó allí, ¿no? ¿Y por qué lo hago? Porque sé que la persona que lo vive con culpa Claro. y vergüenza, porque lo veo en sesiones a diario. Entonces, le quiero bajar esa culpa y vergüenza y decir, no pasa nada, todos tenemos sombras, para luego pasar a la responsabilidad, que es la segunda parte del libro, que hablo ya de más técnicas de cómo superarlo, de 100 formas para bajar la ansiedad con la comida. O sea, soy muy práctica ahí, ¿no? Pero si no bajo la culpa, me quedo inhabilitada. Entonces, lo primero a abordar es, chiqui, no pasa nada, estamos aquí. A lo mejor empezamos a trabajar y estás 2 semanas divina de la muerte y al 15 día tienes un atracón, no pasa nada, reconducimos, ¿qué ha pasado? Y así ir bajando. Primero atender la relación con la comida, luego con el cuerpo y luego ya qué está pasando en tu vida, que estabas tan distraída ahí, ¿no? Total. Tú tienes una herramienta que llamas el atracón legalizado. Sí. Y suena como raro a veces, ¿no? Sí. ¿Es esto? Explícame qué es y cómo funciona. Sí. El atracón legalizado es mucho más amplio, pero como para aterrizarlo mucho, se podría decir que todo empezó en lo emocional. O sea, está el atracón emocional, que es toda esa ansiedad, todo eso que te está aconteciendo, no lo sabes gestionar, y esa descarga emocional la haces con la comida. Ese es el atracón típico más emocional, que es no estoy sabiendo gestionar todo esto, entonces la comida es el recurso conocido, porque estás descargando toda esa emocionalidad que no has sabido gestionar. Pero luego está el otro, que es el reptiliano, que es más, ya no es solo emocional, que también, sino que he pasado por tanta dieta, ayuno, luego atracón, toda la vida así, que como tu cuerpo es sabio y quieres sobrevivir, cuando le vuelves a restringir mucho, se gatilla el reflejo de hambruna, que lo tenemos en el cerebro reptiliano, y es en forma de atracón para no me dejes más en inanición. Vale. Y estás todo el rato que restringes mental o real, gatillando ese reflejo. Entonces el atracón legalizado es para combatir todo eso. O sea, yo les acompaño porque hay mucho miedo al permiso. Claro. Todas las que lo hemos vivido, es como, claro, una persona que no ha tenido nunca tema con la comida es como, pues come y punto, ¿no? Pero las que lo hemos tenido sabemos que hay mucha más cosa, hay mucho más miedo. O sea, estoy controlando mucho y luego lo único que consigo es el descontrol. Es la paradoja. Ya. Entonces yo les doy permiso yo te legalizo, pero te acompaño en esa legalización para que no te agobies. Entonces te voy a que no aparezca la culpa también, eso, ¿no? Que yo creo que esto es muy importante. Y creo que el entorno también, aquí en este caso la familia, que es lo más cercano, juega un papel fundamental. Y la madre, que has hablado muy bien de esto, que es como la nutridora, juega también ese papel, ¿no? ¿Y qué hace una madre que más daño puede causar una relación con su hija y su propio cuerpo? Que yo creo que esto es fundamental, ¿no? Porque al final tu ejemplo, de alguna forma, de mujer, en este caso, es tu madre. Totalmente. Claro, al final, en esto que hemos dicho al inicio, que es multifactorial, uno es la mamá, y claro, si mamá pues ya tiene un tema con su propio cuerpo, con su propia alimentación, y ahí como padres o madres, lo que se debería de revisar es cómo hablan de sus cuerpos, cómo hablan de los cuerpos ajenos, cómo se alimentan o no, cómo hablan de la comida como me lo he ganado, no, la comida
no te la ganas. O no eres mejor persona por comer un brócoli que comer un procesado. No, no es moralista la comida. En ese momento la niña empieza a percibir que la comida se tiene que ganar, que soy mejor persona si como verduras, que y no, bueno, pues comerás alimento con más nutrientes, pero no eres mejor persona. No hay Total. moral en la comida, no debería. Y, por ejemplo, lo típico, que te obligan a comer toda la comida del plato, ¿no? Sí. Yo me acuerdo en casa no se podía dejar nada. O te esconden el chocolate. O es como un premio. ¿Tú crees que todo esto nos afecta también? Muchísimo, sí. O sea, hay como una primera capa que es temperamento. Nosotros nacemos con una tendencia caracterial ya de base, ¿no? Como que tienes los ojos de unos rasgos, ¿no? El pelo de una forma. De carácter también hay un temperamento. Pero luego hay un contexto, una epigenética, tu sistema familiar. Y luego el otro capa es socioculturalmente. ¿Dónde has parado? ¿En qué momento? No es lo mismo vivir en Brasil, en África, que aquí, Total. que hace 20 años. Entonces, mamá tiene mucho que ver y lo que tú has dicho ya no solo lo que yo enjuicio de mí y de los otros y de la comida, sino de las creencias subyacentes, ¿no? Como lo acabas de decir. Te premio, yo considero que el chocolate es el diablo, entonces te lo escondo y la niña ya empieza a sentir como una prohibición que le va a obsesionar Claro. a la larga, que a mí me Total. pasó igual, ¿eh? O sea, Oye, y una persona que está escuchando esto y se da cuenta que su familia ha jugado un papel importante, ¿debería tratarse? ¿Debería ir a terapia? ¿Qué opinas? yo creo que el momento que una persona empieza a tener demasiado, yo le llamo radiomiseria respecto al cuerpo, la comida, si he comido o no comido, ya es lo suficientemente importante para atenderlo. Porque yo le llamo que acaban en una alimentación carcelaria, pero vida carcelaria. Claro. Entonces, antes de que llegue a más, yo lo veo hasta súper saludable porque también se van a conocer mucho ellas, ¿no? Yo siempre digo que cuando tú comes con alguien, te da mucha información de la persona. Te dice si es hedonista, cómo come, ¿no? Si es variado, si se atreve a comer cosas diferentes, si siempre es rígido, ¿no? Yo, a la misma hora, el brócoli, ¿no? O sea, o si va de un lado a otro. Cómo es eso en su vida, ¿no? Y te da información del otro y te da información de ti. De cómo estás tú, no de cómo eres en toda tu totalidad, pero sí en ese momento vital, cómo estás, ¿no? Me olvido de mí, me olvido de comer. Oye, hoy en día hay como una, no sé si es una enfermedad, pero como que todos somos gordófobos, ¿no? En plan, guau, porque ahora hay mucho tema de salud, del deporte y demás. Las redes sociales sobre todo, creo que van a extremos. Por un lado, este tema de los gordófobos, por otro lado, el tema de ser hiperfit, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos proteger nuestra cabeza un poco de todo esto? Porque creo que es muy peligroso. Totalmente. O sea, y una de las primeras que les digo, Nadia, es justo lo que estás diciendo. Vamos a hacer detox, pero no de zumos verdes, sino de redes sociales, unfollow, de, por lo menos en el proceso, generemos un KitKat de desintoxicarte, que es lo que a mí me pasó en Brasil. Me desintoxiqué de la información que venía de Europa Total. o de mi entorno. Era como otro jeito, ¿no? Es otro más descendido, tranquila, no pasa nada. Como no hace falta irte a Brasil, pero sí que les genero como ese terreno fértil para germinar otras cosas, porque si sigo metiendo la misma información, voy a tener las mismas consecuencias. Entonces, lo que hago es unfollow de perfiles no solo ya fit o de recetas, sino de que te triguen, te disparen su propio cuerpo. Claro, es que yo creo Para que esto no empezar, ayuda, esto no ayuda. Al no inicio, ayuda. sobre todo, no, porque Total. necesitamos desprogramar, necesitamos crear otro terreno y eso lo que te hace es, hostia, aunque estoy trabajando con Miriam X, yo veo eso y dices, sí, claro, ahora llega verano, una mierda. O sea, entonces, claro, se te dispara la ansiedad y ¿qué vas a hacer? Comer. Claro. Entonces necesitamos generar un terreno de desintoxicación a ese nivel y también de conversaciones dietólicas, de todo esto que esto pasa. Tú te vas a la pelu, Claro. ay María, he hecho la dieta de la alcachofa, ay qué bien, pásamela. Claro, Dices, lo que claro. sea, claro, es que es como total, las famosas Sí, sí. dietas, total. Entonces como, claro, todo es información que eso les hago detectar cuáles son los disparadores que probablemente les haga otra vez tener más atracones. Entonces lo que Total. necesito es limpiar. Y alguien que lleva ya 10 años peleando con su cuerpo y está agotada de ese ciclo,
y tampoco se puede tratar por ahí por falta de dinero o algo, ¿qué puede hacer para empezar? Que yo creo que eso es muy importante y para poder avanzar al final. Mira, uno justo lo que acabamos de decir, un poco una consigo misma, si realmente hay mucho ruido y tal, va a ser un poco difícil sola, ¿eh? También te lo digo, y no lo digo porque... No, pero es importante, es importante. Es difícil sola porque todas las que hemos vivido sabemos lo fuerte que es el mensaje interno de todo menos engordar. La restricción es muy fuerte y la mentalidad va a ser muy lista para que tú sola te puedas retar a cambiar a menos que no te pegas un susto o algo pase, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me gatilló mucho porque fui a un centro de trastornos de la conducta alimentaria, era jovencita y entonces escuché una chica que a lo mejor era de mi edad ahora, una mujer, que dijo tal barbaridad, que dijo que se había levantado por la noche a comer carne cruda en un atracón. Dios mío. Aquello fue para mí... Era una niña, o sea, adolescente, me quedé tan impactada que para mí aquello me marcó tanto que fue un revulsivo o sea, ni de coña, o sea, yo quiero salir de esto, ¿no? Pero igualmente fue con ayuda, aunque eso me gatilló. Entonces, uno de los mensajes es, sola es difícil, pero aún así, si no pueden, esto que he dicho de limpiar, o sea... que sean muy honestas consigo misma, que si quieren salir de ahí y siguen metiendo en el mismo entorno con la misma información, van a tener las mismas consecuencias. Total. ¿Y cómo pueden empezar empezar a buscar quizás una persona que les ayude? Porque yo creo que al final lo que has dicho totalmente es cierto, tomar esa decisión. Sí. Luego, ¿cómo buscar ese especialista y cómo comprometerte? No sé si esa es la palabra, ¿sabes? Sí. Para poder avanzar. Mira, una de las cosas es, al final la persona tiene que encontrar, yo creo mucho en el acompañamiento, en el vínculo, ¿no? No porque sea tu amiga, porque no eres tu amiga, es tu terapeuta, pero te tienes que sentir vista, porque hay un tema de la mirada. O sea, todas las que hemos vivido eso, hay una falta de mirada tierna y cariñosa que no tenemos con nosotras mismas, que no sentimos que la tuvimos y tampoco la tenemos con nosotras, y hay mucha exigencia. Entonces, en la terapia se hace como un teatrillo de lo que luego quiero que pase en la vida, que es que alguien te vea de forma tierna y cariñosa y a la vez con límites, ¿no? Entonces, yo siempre hago sesiones orientativas porque creo que el vínculo es necesario y esa persona tiene que estar a gusto conmigo. Entonces, bueno, que miren bien antes de eso. Y luego, lo que has dicho tú, comprometerse, pero a la vez, como hay una tendencia muy exigente, que tengan paciencia con ellas mismas, aunque en el primer mes no salga lo que ellas quieren que salga. Y que lo primero es mejorar el vínculo con la comida y luego el cuerpo se va a ir ajustando yo no hablo nunca de un peso porque es en contra de lo que yo trabajo, pero sí que es verdad que si dejas de atracarte y de tener ansiedad, tu cuerpo pues se va a ir más descendido, que a mí también me pasó, porque claro, yo estoy con atracones, no sé qué, y el cortisol a tope, pues tu cuerpo no está como debería de estar. Oye, tú has sido muy transparente a través de tus redes sociales y de tu libro. ¿Cuánto te ha costado realmente tomar esa decisión? O sea, ¿ha habido un momento en el que has dudado de si era demasiado? O sea, de contar también lo que has vivido. Sí. Es que, o sea, no cuento todo además, pero cuento ítems que considero que eran necesarios para que la persona que lo esté viviendo se entienda. Siempre lo he hecho no por amarillismo, sino para que se entienda la persona. Pero a nivel personal sí que he sacrificado cosas y que luego al sacarlo, digo, se han movido cosas que incluso, pues sí, ha habido unas consecuencias, pero sentí que si quitaba eventos que yo cuento ahí, no tenían tanto sentido. Estaba robando información porque lo peor que le puede pasar a una persona es sentirse que es un bicho raro o que está mal o que hay una neurona que no le funciona, ¿no? Que es lo que pensaba yo. Oye, ¿y hay algo de lo que has vivido que todavía sigue ahí?
Mira, escribiendo O el que te libro... cuesta, quería decir. Sí, en el libro, escribiéndolo, hay un evento, un abuso que viví, que yo no me di cuenta que era abuso hasta que lo escribí. Uy, qué fuerte, ¿no? O sea que recomiendo la escritura muchísimo porque yo llevo terapia y he hecho cronologías emocionales de mi vida y tal, pero escribir un libro es diferente. Entonces lo estaba escribiendo y sí que había salido esos episodios en sesión, pero como tenía cosas más emergentes, como que lo aparqué. ¿Sabes? Simplemente era too much lo que estaba, entonces vas aparcando cosas porque... Y el escribirlo, pues precisamente ese abuso que hablo fue muy heavy. Yo pedí prórroga en la entrega del libro porque me superaba un poco el escribirlo. Yo creo que todo esto al final es una historia de superación, ¿no? Y que al final está muy bien el poder plasmarlo para que también otras mujeres, en este caso, hombres también que Hombres, nos ven, sí. Que puedan superar diferentes situaciones. En este caso estamos hablando de la comida, pero son cosas de la vida también. Sí. Y tú como madre, que eres Sí. madre, también imagino que no quieres que tu hijo o hija, no sé si tienes Hijo, hijo o hija, tu hijo, tampoco pase ninguna de estas cosas, ¿no? Claro. Que al final esto es vital. Claro. Claro, porque al final sí que... Bueno, una de las cosas que me pasó cuando supe que era varón, de algún modo me relajé, que me dirás tú, le pueden pasar también No, otras cosas, aquí, pero... esto es un melón que has abierto que yo Sí. creo que las mujeres, Sí, tela, ya no solo a nivel de la comida, la presión estética ética en general. en la mujer es mucho mayor que el hombre. Mucho. Aunque ahora el hombre haya evolucionado a lo que tú quieras, es una movida. Sí, sí, sí lo es. Es una movida. Y la comida juega un papel fundamental. Más los tratamientos estéticos, Guau. verte guapa, no sé qué, Sí. verte joven. Sí, 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 sí. O sea, sí. es terrible. Sí, es muy heavy. Entonces, sí, como... Ahora no me acuerdo lo que habías preguntado, No, perdona. de tu hijo, que cuando sentiste como un alivio, cuando te Sí, enteraste que... Sí, o sea, de algún modo sí me liberé porque probablemente por la experiencia, ¿no? Y yo como que me alivio, independientemente sea varón o que tiene 10 años ahora, en darle mucha intimidad emocional que creo que esa es la que yo no le voy a poder salvar de... Tengan los que nos oigan niño o niña, no le vamos a poder salvar de cosas que le puedan pasar. Pero sí que repetido en el tiempo ya no es que le pase algo, es que yo no pedí ayuda porque tampoco sentía que me contuvieran o me pudieran comprender en eso que me estaba pasando. Claro. Y entonces lo importante de la intimidad emocional con los hijos, ¿no? Que luego no podemos controlar lo que pase, pero sí, eso sí. Pero sí el saber. enseñarles quizás y sostener, ¿no? Sí. Que yo creo que esa parte es importante. Al final te llegan todos los inputs del mundo, te relacionas con la gente y es así. Y al final es surfear la hora de los problemas. Total. Y esto es un poco lo que pasa. Oye, ¿y hay algo que te dé esperanza respecto a este tema? ¿Crees que culturalmente esto va a cambiar, va a mejorar? ¿Crees que hay más información para justamente evitar este tipo de... No vamos a hablar de trastornos alimenticios, lo que digamos, pero esa relación con la comida. ¿Crees que está evolucionando o estamos yendo a peor? Y me gustaría decir que estamos mejorando, porque aparentemente, ¿no? Con la famosa moda curvy, que en realidad fue todo una falacia de marketing para... Que va, esto... No era tan, o sea, era como una ola de esperanza, pero en realidad se quedó en ola y chamonzón, pero sí que yo creo que no estamos bien, porque lo hablábamos antes, justo antes de la entrevista, ¿no? Las redes sociales nos abocan a algo muy real, muy neurótico y que está haciendo mucho daño, pero ya estadísticamente ya se está viendo autolesiones, porque al final estos atracones o esta delgadez extrema no deja de ser una autolesión. Total. Pero luego autolesiones también reales, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Se ha cuatriplicado los trastornos de la conducta alimentaria en niñas de 9 años y otras cosas, ¿no? Depresiones y todo. Es como que se está íntimamente relacionado, ¿no? Todo eso. ¿Y qué recomiendas tú? Porque claro, ahora viendo esto es preocupante, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas tú ahora a mujeres o hombres que por ahí ven que tienen un trastorno o incluso a madres que están viendo que sus hijas están sufriendo un trastorno o sus hijos? ¿Cómo pueden empezar? ¿Qué pueden hacer aparte de buscar ayuda
algo que les muestre la luz, Mira, yo acompaño a madres ¿vale? y hay a veces casos como duros de pelar porque hay una creencia muy fuerte de que probablemente esa madre también sufrió bullying de pequeña con sus propios cuerpos, ha visto el sufrimiento de tener un cuerpo X y por lo tanto no lo quiere para su hija y se vuelve la peor verdugo para su hija a pesar de que quiere lo mejor para su hija. Porque cree que lo mejor es que esté delgada, muy delgada. Entonces me piden ayuda, pero a la vez hay una resistencia tremenda por su propio sufrimiento y no todo el mundo tiene la flexibilidad cognitiva y de cambio y de deconstrucción a pesar del amor que tienen hacia sus hijos. Entonces yo creo que el consejo es deja que cale el mensaje. Si estás pidiendo ayuda y quieres realmente ayudar a tu hija, transpira la información, no sé si se entiende, ¿no? Sí. Como ábrete al mensaje que te están dando, porque si no, no hay cambio. Claro, uno a veces quiere cambiar sin cambios, ¿no? Sí, eso es imposible. Quiero ayudar a mi hija, pero yo sigo diciéndole lo mismo. Entonces, claro, no... yo creo que el gran cambio viene por ser flexible y abrirte a que hay otros mensajes. Yo misma, profesionalmente, desde hace 15 años yo he evolucionado. Yo a lo mejor al inicio era más dietólica. Claro. Trabajaba más con la nutrición, con el coach nutricional y me fui dando cuenta que por ahí... Y si me viene ahora y hago otro aprendizaje, cambio, ¿qué voy a hacer? No me quiero... Me gusta, es un poco abrirte también, estar abierto, abierta, ¿no? A esto, Sí. a trabajarte, que creo que al final Sí. es esto, a tomar una decisión clara y a poder mejorar. Que al final no vamos a poder evitar, que es lo que hemos estado hablando básicamente toda la entrevista, Sí. no vamos a poder evitar todos esos inputs externos de Instagram, de la IA cuerpos perfectos, de no sé qué, de no sé cuánto, pero saber también que eso no es el mundo real, ¿no? Sí, Yo creo que esto es durísimo, porque Ya. tú quieres verte como la de la foto. claro. O esas niñas o sea, es que, y más cuando eres joven, que yo creo que no tienes un criterio formado porque es la realidad. Y es muy complicado. Sí, sí, es complicado porque ya nos puede costar, incluso a nosotras, que ya nuestro neocórtex se ha formado, pues una niña que está en proceso, que quiere pertenecer, que quiere gustar, que quiere ser amada. Aprobación. En el fondo quiere sobrevivir, porque el amor para un ser humano es sobrevivir. Sin amor no sobrevives. Entonces estamos hablando de supervivencia. Y en un momento sociocultural donde se está abocado mucho al postureo, al brilli y a la estética, pues claro, les ha tocado una época dureta. Un mundo de mierda iba a decir yo, pero hay cosas buenas. ¿eh? Sí, He querido ser, no vamos a cerrar así, en esta pero... faceta, y hay mucha gente como yo que están dando otro tipo de mensaje. Y claro, cuando tú entras a redes estás muy sesgada. Yo veo mensajes como los míos, pero claro, si tú te abres un poco más, el feed está... Además, el mensaje del feed es como un poco... como, es esto y no hay más. Come esto y haz deporte y tendrás mi cuerpo. Y no, chiqui, hay diversidad corporal, no es lo mismo una africana que un inglés, Total. que un chino. Total. No es verdad. Total. Y eso es muy injusto. No, Y bueno, más que injusto, yo creo que es cada uno, o sea, lleva lo suyo. Yo siempre digo, a mí me habría encantado ser muy delgada, por eso he tenido tantos problemas. Yo soy grande, o sea, soy alta, soy grande, mi composición ósea es diferente y yo he logrado ser muy delgada, pero es que prácticamente comiendo lechuga, claro, ¿sabes? claro. Entonces, al final, o no comiendo, o comiendo y vomitando. Entonces, creo que esto deja un mensaje un poco para ir cerrando un mensaje muy fuerte, ¿no? De decir que al final creo que el tema de la aceptación también es muy importante y eso es un trabajo de autoestima también muy profundo y que hoy en día toca hacer mucho más quizás que antes, ¿sabes? Total. Y una cosa que también me he encontrado cuando saqué el libro y la editorial que es Penguin que da libros para pues, regalar y tal, y gente muy famosa y gente que se lo regalaba que me decían por privado, hostia, yo lo he vivido, qué bueno, tal, no sé qué. Pero públicamente todavía no hay esta honestidad y eso sigue haciendo mucho daño. Que yo puedo entender, que si eres modelo, actriz o tal, esa parte tuya no la quieras mostrar, pero sigue haciendo mucho daño. Pues yo creo que ahora se cuenta Cada un poco vez más, más, sí. pero sigue siendo una presión
el tema de la Sí. estética. 100%. Se puede o sea, contar, pero todavía... pero sí, todavía sí, tú tienes lo toda la cuentas, pero razón. estás divina, Sí, ¿sabes? sí, Y sí. creo que esto es un melón a seguir abriendo Sí. y a seguir trabajando. Sí. Es así, Forever and ever, Forever sí. and ever, total. Oye, Miriam, me ha Ay, encantado Nadia, ahí tenerte. igualmente. Para ir cerrando ya, te quería hacer una última pregunta. Si tú pudieras hablarle a esa Sí. Miriam cuando sufrió esto, ¿no? Y hizo con 18 años ese quiebre mental, ¿qué le dirías a día de hoy con todo lo que sabes? Yo más que diría, le miraría a los ojos, la abrazaría. La abrazaría y le diría que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien y le haría como una madre tierna y cariñosa, ¿no? Como si yo lo hiciera ahora a mi hijo, pues probablemente eso, ¿no? Como ese apapacho. Y que se puede salir de ahí. Y que se puede salir. Eso es muy importante. Y que aunque no lo está viendo, se puede salir de ahí. Porque claro, es lo que decíamos antes, ¿no? En ese momento es horroroso. No ves salida y en ese momento tampoco había tanta información. Bueno, pues por lo menos, mira, todo esto ayuda, el que estés Sí. aquí, el que vengas, el que lo puedas contar, el que demos voz a mujeres que cuenten sus experiencias, que de eso se trata Woman Rocks. Claro. Así que, oye, muchísimas gracias A ti, Nadia. por este ratito que hemos compartido juntas. Espero que os haya gustado a todos y a todas la entrevista que hemos hecho con Miriam. Esperamos verte en nuestros escenarios de Woman Rocks y en más ocasiones. Encantada. Y muchas gracias a todos y nos vemos próximamente en otro podcast de Woman Rocks. Adiós. Gracias. Chao.